Por un mundo sin violencia. ¿Qué es la violencia y por qué existe? El principal conflicto de la violencia es el desconocimiento de su significado. Esto porque se llega a limitar a solo ciertas acciones. Para comprender mejor su significado, mencionaremos 3 definiciones. El francés Jean-Claude Chenet dice: la violencia en sentido estricto, la única violencia medible e incontestable es la violencia física. Es el ataque directo, corporal contra las personas. Ella reviste un triple carácter: brutal, exterior y doloroso. Lo que la define es el uso material de la fuerza, la rudeza voluntariamente cometida en detrimento de alguien. Una segunda definición se encuentra en una cita que la autora realiza de Jean-Marie Domenach. Yo llamaría violencia al uso de una fuerza abierta o escondida, con el fin de obtener de un individuo o un grupo eso que ellos no quieren consentir libremente. Y por último, el investigador Thomas Platt refiere que la violencia es la fuerza física empleada para causar daño. Los motivos generales para la violencia es que se insinúen con la idea de obligar a las víctimas a dar o hacer algo que no quieren. También se ve cuestionada por un doble aspecto, aunque es difícil constatar cuáles son los motivos reales de las personas que tienen en mente al realizar determinados actos. Dentro de la violencia se pueden encontrar una o varias personas involucradas directa o indirectamente. Por ejemplo, quien realiza el acto violento y quien lo recibe, quien lo padece, es decir, agresores y su víctima. En definitiva, la violencia es como una forma de relación social caracterizada por la negación del otro. Los ámbitos de la violencia son: la violencia cultural, que habla de aquellos aspectos ideológicos y representacionales que justifican o enaltecen la violencia de alguna forma, como el racismo, el sexismo, la xenofobia. La violencia estructural, que es aquella forma de organización social que desprotege y condena a ciertos sujetos a no poder desarrollar plenamente sus posibilidades. La violencia simbólica, como una forma de violencia cotidiana mediante la cual los esquemas de percepción y valoración del carácter de una relación de denominación-sumisión son los desarrollados desde el lado del dominador, es decir, se imponen a los sometidos naturalizando o presentando como inevitable su propia situación. La violencia moral, como una forma de violencia cotidiana destinada a mantener el sometimiento de la mujer a la dominación patriarcal, por medio de la dependencia económica en el hogar, la reiteración de las posiciones sociales de hombres y mujeres, su asignación de papeles y la afirmación de características como emocionales e irracionales. Los escenarios donde se desarrolla la violencia son la escuela, el hogar, el trabajo, espacios públicos y eventos deportivos. Los factores producidos por violencia son la percepción de dolor tanto físico como emocional, entre los que se incluyen no solo los resultados de ataques físicos al cuerpo de alguien, sino además los que son resultados de la exclusión, la humillación o el rechazo social. Existen varios tipos de violencia psicológica. Esta afecta principalmente la integridad psicológica, produciendo trastornos de comportamiento y percepción. Física. Es la que daña la integridad corporal de las personas, produciendo golpes, fracturas y hasta la muerte. Sexual. Es la que afecta la integridad sexual de las personas, como en el acoso y la violación. Se dice que las causas de la violencia son multicausales. ¿Qué significa esto? Que implica varios factores y niveles. De entre los factores que favorecen o causan violencia destacan 2, una activa y otra reactiva. Las causas de la violencia activa engloban a un grupo de factores marcados por la dominación, por el deseo de conquista sobre otros que permiten su sometimiento psicológico, sexual, físico o la atracción de patrimonios materiales de estos. Los victimarios entonces recurrirán a diferentes formas de violencia como medios para lograr la dominación y expropiación simbólica y material de las víctimas. La violencia reactiva es la percepción de dolor, tanto físico como emocional,
podemos considerar dolores físicos y emocionales, entre los que se incluyen no solo los resultados de ataques físicos al cuerpo de alguien, sino además los que son resultados de la exclusión, la humillación o el rechazo social, también de dolores individuales y sociales, es decir, los experimentados por una persona y los experimentados por grupos de personas o grupos sociales. Las consecuencias de la violencia son los daños que ésta genera y pueden considerarse tanto individuales como sociales y de mediano o largo plazo. Entre estos daños están los que ya se mencionaban anteriormente: la afectación a la integridad física de las personas, a su integridad emocional y psicológica y a su integridad patrimonial, mientras que en términos sociales, las consecuencias de ciertas relaciones de violencia pueden llevar a la desestructuración de los lazos sociales, a la insaturación del miedo y la desconfianza social. Y en último término, la intensificación de las dinámicas de espiral de violencia. Hola, mi nombre es Juliana Zapata. A continuación te mencionaré las sanciones que manifiesta el Código Penal Federal para los agresores. Número 1. Quien lleve a cabo actos o conductas de dominio, control o agresión física, psicológica, patrimonial o económica, se le impone de 6 meses a 4 años de prisión. Número 2. A quien comete violencia sexual, se le sanciona con prisión de 8 a 20 años. Número 3. A quien comete el delito de feminicidio, se le impone de 40 a 60 años de prisión. Digamos no a la violencia. Buenas tardes, chicos, espero que se encuentren bien. El día de hoy vamos a jugar a realizar un pastel. Este pastel se va a llamar el pastel de la paz. ¿Qué vamos a hacer, chicos? Vamos a elegir una receta. En este caso yo elegí pastel de chocolate y vamos a poner todos los ingredientes a la vista. Debajo de cada uno voy a poner algún valor que fomente la paz, como por ejemplo así. Y después vamos a ir poniendo los ingredientes en un recipiente. No vamos a poner los ingredientes como tal, nada más vamos a poner estas hojitas. Esto es a manera simbólica nada más, ¿ok? Y del otro lado, chicos, vamos a poner ingredientes que no van en el pastel. Vamos a poner los ingredientes que no van en el pastel y debajo de ellos vamos a poner lo contrario de los valores que generan paz: la envidia, el engaño, entre otros, ¿verdad? Después vamos a ir reflexionando sobre los ingredientes, en este caso los valores que generan paz. Vamos a ir reflexionando sobre ellos y mientras vamos reflexionando vamos a ir pensando también a quién le vamos a regalar ese pastel. Esa persona tiene que ser alguien que nos hayamos enojado, que hayamos insultado, etcétera, ¿no? No puede ser un amigo o alguien que quieras mucho, que estés bien con él. No, el caso aquí es que escojas una persona a la que tú hayas hecho daño, a la que hayas insultado y le regales ese pastel, ¿ok? ¿Cuál es la finalidad de nuestro juego o de nuestra práctica en el aula? Bueno, tomar conciencia e identificar los valores positivos y necesarios para crear la paz dentro del aula, en la escuela, en casa, etc. Y tendremos un gesto de amistad, solidaridad con esa persona a la que le hicimos daño y pues puede haber alguna reconciliación, entre otras cosas. Violencia escondo mi corazón, de los que predican la violencia. Lentamente la violencia simplemente crece con el tiempo. Algo que intenté detener.
con el tiempo. Ahora hay violencia por todas partes, lo veo en tus ojos. Escucho algo de violencia yendo hacia abajo. Alto, detén a la violencia. Mi mundo se estrelló por la violencia y desastre. Alto a la violencia, detente, detente. Oh niña, entiendo que me duele haber dicho las cosas que hice antes por miedo a la violencia. La violencia simplemente crece con el tiempo. Alto, detente, detente.